Bien, Juan, muchísimas gracias por este tiempo de adoración y de exaltación y sobre todo de confesar verdades, que son verdades eternas. Que la gloria, la honra, el poder, el imperio y el reino son de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya teniendo nuestros corazones preparados para recibir la palabra del Señor, me gustaría, os pido que me acompañéis en este momento a la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16. Primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 16. Y mientras lo buscamos en nuestras Biblias, vamos saludando también y aprovecho para dar un fuerte abrazo a todos los que os hayáis incorporado a este tiempo de culto en vivo a través de las redes sociales. Deseamos de verdad que este tiempo, estos momentos, estos minutos que estamos pasando todos juntos a través de las redes puedan ser un tiempo de intimidad también. Ahí en tu hogar, en el lugar donde estás, puedas tener esa intimidad con el Señor y recibir algo hermoso de parte de Él. Porque recuerda, Dios te ama y Dios tiene un plan para tu vida. Y queremos recordártelo en este momento. Bien, Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 13 hasta el 22. Primera de Corintios 16, 13 al 22. Dice así la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, esforzaos y sed valientes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amén. Bien, pues como veis aquí hay muchos saludos que el apóstol Pablo está enviando a los creyentes en la iglesia de Corinto. Y son los mismos saludos que podemos recibir tú y yo hoy día, aunque sea también desde la distancia. Pero no vamos a hablar de saludos en esta tarde. Vamos a hablar de algo, o de una expresión, de una oración breve pero poderosa que creo que hoy está más que nunca antes de actualidad para nosotros como creyentes. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, esta primera carta, muy probablemente durante su tercer viaje misionero, mientras se encontraba en Éfeso, allá por el año 55. Y la expresión que vamos a ver, o en la que vamos a meditar en esta tarde-noche, se encuentra en el versículo 21 de este capítulo 16. Pero es necesario entender, queridos hermanos, el contexto en el que Pablo está escribiendo a la iglesia, ya que en el capítulo 15, el anterior, trata de forma especial acerca de dos temas muy puntuales. Uno, la resurrección de los muertos, y también la segunda venida de Jesús. Así que espero que tengas tu Biblia a mano, porque hoy vamos a leer bastantes versículos, porque quiero dar un sustento sólido con la palabra a todo lo que quiero compartir o entiendo de parte de Dios que debo compartir con vosotros hoy. Dice en los versículos 22 y 23 del capítulo 15, el anterior al que hemos leído, de Primera de Corintios 15, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Se refiere a todos los que creyeron en Él. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿De acuerdo? Y sigue un poquito más adelante en los versículos 51 y 52 de este mismo capítulo. Dice: no todos dormiremos, pero todos los que creemos en Él seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Fijaros que esto también el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia que se encuentra en Tesalónica en su primera epístola a estos hermanos allá por el año 51. En el capítulo 4, versículos 15 al 18 leemos así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las fechas no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto ya es parte del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Hermanos y hermanas, la doctrina de la segunda venida de Jesús ocupaba un lugar muy destacado en la vida diaria de los creyentes del primer siglo y un lugar muy destacado, importante en la predicación apostólica. Los creyentes del primer siglo vivían con gran expectación y esperanza esta segunda venida del Señor, porque Él se lo había prometido a los apóstoles y los primeros testigos que caminaron con Jesús. Pero además de Jesús, que Él mismo afirmó, como leemos en Juan capítulo 14, verso 3, Él dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Además de estas palabras de Jesús, de su promesa y del propio apóstol Pablo, del cual hemos citado y leído hace un instante, los diferentes escritores neotestamentarios, los apóstoles, aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer la palabra de Dios, en sus escritos hablan constantemente y en abundancia acerca de la venida del Señor y la necesidad que tú y yo como creyentes tenemos de velar y estar preparados para esa venida. Así que me gustaría que me acompañes, por favor, a algunas de estas referencias. Solo vamos a leer unas pocas, hay muchas más, pero unas poquitas para poner un sustento sólido a lo que quiero compartiros dentro de unos minutos. Y son referencias que, como digo, tienen que ver con la venida del Señor y con el rapto de la Iglesia. El autor de la carta a los Hebreos escribe así, en el capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día, el día del Señor, el día del rapto, el día en que Jesús venga a buscarnos, tanto más ese día se acerca. El apóstol Santiago le escribe a los creyentes en su epístola: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pedro, en su primera carta, también escribe: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y en la segunda epístola, en el capítulo 3, añade: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, tal y como Jesús predijo, vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Juan, en su primera epístola, no en su evangelio, en su primera epístola, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste el Señor Jesús, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y finalmente la Escritura cierra su revelación con estas palabras. Jesús hablando y Juan escribiendo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 12. Y unos versos más adelante añade: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22, 20. Bien, como veis, son muchos los versículos que nos hablan de ese acontecimiento tan maravilloso, trascendental y terrible, como es la venida del Señor.
el rapto de la iglesia, ese momento en el cual Jesús cumplirá la promesa de regresar y buscar a su pueblo. Ahora bien, hemos dicho al principio que vamos a analizar una expresión que se encontraba en el versículo 21 de 1 Corintios 16. El versículo 22. Y dice, el Señor viene. Esta es la traducción al castellano, The Lord is coming, en inglés o en el idioma que quieras o que puedas hablar. Pero la expresión, lo que se escribió en el Nuevo Testamento, tal y como se hizo originalmente, era una expresión muy famosa y conocida entre los creyentes. Maranata. Maranata. Esta expresión, que es una palabra aramea, es una breve oración que los primeros cristianos hacían todo el tiempo. Y era casi como una salutación, igual que hoy pues los judíos dicen shalom, o sea, paz, la paz sea contigo, la paz sea sobre tu casa, una paz integral, una paz total. Ellos se saludaban, Maranata, el Señor viene, ven, Señor. Y lo vemos también, esta expresión, en el versículo 20 de Apocalipsis 22 que hemos leído. Sí, ven Señor Jesús, como la última petición de la Iglesia antes de que la revelación bíblica quede sellada. Es una oración breve, queridos hermanos. Maranata es una breve oración, es una palabra. Está formada por dos términos, pero es una palabra. Señor, ven, ven, Señor nuestro. Sí, el Señor viene. Pero que encierra toda esta oración, encierra en sí misma el deseo tanto de la Iglesia de ver a su Señor cara a cara, como el deseo de su Señor de reunirse de nuevo con su amada. Y además de un deseo, es una petición, es el clamor de aquellos que aman a Dios. Es el clamor de quienes desean cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra y esperan con gozo el día en que puedan ver a Jesús cara a cara en las nubes del cielo. Pero además me gustaría ver tres aspectos, y es donde ya quiero centrarme en esta tarde, fundamentales de esta expresión. En primer lugar, Maranata es una afirmación de que Cristo vive. Una afirmación de que eso que la humanidad, o gran parte de la humanidad, o muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han intentado, han querido negar, han querido ocultar o obviar, Maranata nos recuerda que Cristo vive. Jesús no es el amado, no es el esposo muerto de quien solo tenemos un vago recuerdo y de vez en cuando hablamos de él. No, Él es el Cristo vivo, tal y como la Escritura declara. Maranata nos recuerda que su tumba está vacía. La tumba de otros muchos líderes religiosos está llena, están sus huesos allí, está su féretro o lo que quede de ello. Pero la tumba de Jesús, desde el tercer día de su muerte, está vacía, y más de 500 testigos lo corroboraron, y miles, cientos de miles de hombres y mujeres a lo largo de la historia han entregado su vida, han muerto incluso por su fe en esta realidad y en esta verdad de que la tumba de Jesús está vacía. Maranata nos recuerda que la historia de su resurrección es una realidad innegable y que antes de ascender prometió estar siempre con nosotros. De hecho, en Mateo 28:20 leemos, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y alguno dirá, «Ya, ¿y dónde está Jesús?». Bueno, es verdad que Jesús no está aquí físicamente, no está corporalmente con nosotros, sino en el cielo, intercediendo por los suyos, intercediendo por los hijos y las hijas de Dios, guiándonos con su Espíritu Santo en el cumplimiento de la gran comisión, que no es otra cosa que predicar las buenas nuevas de su muerte en expiación por nuestros pecados y de su resurrección en victoria, para que nosotros un día podamos resucitar con Él también. Jesús está en el cielo reinando en gloria y esperando el día de su regreso a la tierra, para reinar también sobre la tierra. Pero bueno, como dirían, esto es harina de otro costal, y tal vez en otro día, en otra ocasión, hablemos de ello. Pero cierto es también que su Espíritu Santo, en nosotros, en sus hijos, en sus hijas, nos da testimonio de la vida de Jesús. En Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 17, leemos, «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre». El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, hermanas, cuando oramos Maranata, cuando clamamos Maranata, cuando proclamamos Maranata, estamos afirmando que Cristo vive y que anhelamos, que deseamos, que estamos esperando con expectación su venida. Porque Maranata es una expresión que nos recuerda que Cristo no está muerto. Muchos han querido matarlo, muchos han querido matar a Dios, muchos han querido hacer a Dios desaparecer de la historia, pero Dios es Dios, Dios está por encima de todo y de todos. Él vive y Él gobierna y Él está esperando para que aquellos que aún no han reconocido su señorío, que aún no han reconocido su santidad, su majestad, puedan hacerlo, porque llegará un día en que será demasiado tarde y hablaremos de ello a continuación. Maranata nos recuerda que Cristo vive. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En segundo lugar, Maranata es una expresión de la esperanza que tenemos en su regreso. Es una expresión de la esperanza que tú y yo como creyentes tenemos en su regreso. ¿Y cuál es el fundamento de esta esperanza? Bien, es sencillo, su promesa. Dice, como hemos leído hace un instante, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y añade aún más, en Apocalipsis 22:20, como hemos leído, ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Esta esperanza hace que el regreso de Jesús sea algo deseable para los que amamos al Señor. Esta esperanza en su promesa de regresar hace que este regreso sea algo deseable para los que amamos a Jesús. En primer lugar, porque le veremos. Yo no sé tú, pero yo desde que conocí al Señor ya hace casi 30 años, tengo un deseo y muchas veces me he imaginado y hasta he soñado, Señor, ¿cómo será ese momento en el que podré verte cara a cara? Hemos visto películas, ¿verdad? Hemos visto dibujos animados, hemos visto un montón de cuadros, de imágenes, de cosas que intentan representar a Jesús. Ninguno sabe cómo es Jesús físicamente. Pero llegará un día, más pronto que tarde, porque así el Señor lo ha prometido, en que veremos a Jesús cara a cara. Unos para gozarnos con Él y otros para pasar mucho miedo, porque Él es santo y es temible. Así que esta esperanza hace de su regreso algo deseable, porque le veremos, en primer lugar, cara a cara. Dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¡Qué maravillosa promesa! Le veremos tal y como Él es. Pronto, hermanos y hermanas, le veremos cara a cara. En segundo lugar, esta esperanza hace de su regreso algo deseable porque recibiremos el galardón si somos fieles hasta el final. Sabéis, no es fácil ser un verdadero discípulo de Jesús. Hay muchos que se llaman cristianos, hay muchos que se ponen el título o la tarjetita de cristianos, pero no lo son. Sencillamente porque sus obras no hablan de esa identidad. Sencillamente porque no cumplen con aquello que está escrito en la palabra. Sencillamente porque no viven de acuerdo a la Escritura. Ser cristiano es muy difícil y en algunos países te puede costar hasta la vida. Te cuesta todo lo que tienes, tus posesiones, tu familia, todo. Jesús dijo que el que no esté dispuesto a dejarlo todo por seguirlo a Él, no es digno de Él. Jesús dijo que no sería fácil, que sería una vida contracorriente, una vida contraria a la corriente de este mundo, al espíritu de este mundo. Una vida que nos garantiza la paz y el gozo en nuestros corazones, pero que tantas veces nos acarrea problemas y dificultades. Ahora bien, la esperanza en su regreso hace que dicha venida, dicho regreso sea algo deseable, porque recibiremos nuestro galardón si somos fieles hasta el final. Dice en Apocalipsis 22:12, lo hemos leído, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según su obra. Así que, hermano, hermana, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos complicados, muy complicados, pero yo te animo en el nombre del Señor. Si has sido fiel hasta ahora, sé fiel hasta el final. Si has guardado tu fe hasta el día de hoy, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que haya podido acontecer en tu vida, recobra ánimo, recobra fuerzas en el Señor y mantente fiel hasta el final. Pase lo que pase, mantente fiel hasta el final, porque Dios tiene una corona para cada uno de sus hijos. El Señor tiene un galardón, tiene un premio. El Señor tiene grandes bendiciones, mucho mejores, mucho mayores y mucho más hermosas de las que hayamos podido recibir aquí en la tierra. Amén. Así que ese regreso lo esperamos con esperanza en el corazón, valga la redundancia, porque sabemos que Él vendrá, además, para poder verle cara a cara, para recibir un galardón que tiene para cada uno de sus hijos. Y en tercer lugar, este regreso es deseable para los que le amamos, porque sabemos que cuando Jesús venga establecerá su reino de justicia, paz y amor. Y lo hará en este mundo caótico, en este mundo que está echado a perder, en este mundo que no tiene esperanza en sí mismo, en un mundo que está desangrándose poco a poco, un mundo que realmente no sabe cómo salir del atolladero donde está metido porque está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, sí, el diablo, porque si hay un Dios, también hay un diablo, el cual tiene engañada a gran parte de la humanidad y hace que cosas como las que estamos viviendo sucedan y acontezcan para que los hombres y las mujeres de este siglo sufran y padezcan y se desesperen. Pero sabéis, hermanos, hermanas, amigos, tú que me estás oyendo, que me estás viendo, la Biblia nos promete que Jesús vendrá y cuando venga establecerá un reino de justicia, un reino de paz y un reino de amor y nadie se le podrá resistir ni oponer. Jeremías, el profeta Jeremías, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará un rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando del Señor Jesucristo. El profeta Isaías, cuando profetiza acerca de Jesús, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En la historia de la humanidad siempre ha habido guerras. En la historia de la humanidad los poderosos siempre han oprimido a los menesterosos y a los pobres. En la historia de la humanidad siempre ha habido conflictos y cada vez habrá más conflictos, cada vez habrá más guerras, cada vez habrá más pestes, más hambrunas. Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Pero sabéis, llegará un día en que Jesús vendrá y establecerá su reino y se acabarán las guerras. Y se acabará la injusticia, y se acabará el conflicto, y se acabarán las lágrimas, porque su reino es un reino de justicia, de paz, de amor y de reposo. Así que, para los que esperamos en Él, esto es una esperanza gloriosa que anhelamos y deseamos. Aunque, como decía hace un instante, debemos recordar algo importante, pues atendiendo al mismo texto que estamos analizando en 1 Corintios 16, 22, la venida de Jesús, el regreso de Jesús, será algo maravilloso para los creyentes, pero será algo terrible para muchos otros. Lo que son buenas noticias para nosotros como hijos e hijas de Dios, no lo serán tanto para quienes rechacen a Jesús. Para los que no lo aman, como dice aquí, o para los que no están preparados, como enseña la parábola del mayordomo infiel o la de las 10 vírgenes que tenemos en los evangelios. El regreso de Cristo será algo terrible y espantoso. Pues además de cierto, sabemos que, aún sin saber el día ni la hora, el regreso del Señor es algo inminente. De hecho, el profeta Habacuc, en su capítulo 2, verso 3, estamos hablando de 2500, 2600 años atrás, dice: vendrá y no tardará. Y alguien dirá: bueno, han pasado 2000 años. ¿Sí? También han pasado 2000 años desde que Juan escribió tantas cosas en el Evangelio y ahora se están cumpliendo. Desde que el apóstol Pablo o el profeta Daniel escribió tantas cosas y ahora las estamos viendo cumplidas. ¿Por qué? Porque Dios, que es un ser soberano, eterno, que se mueve en la eternidad, para Él dice la Biblia que un día son 1000 años y 1000 años un día. Así que Él ya está en el futuro, Él ya sabe lo que pasará, porque Él está ahí. Él es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Y dice que vendrá y no tardará. Maranata,
como decimos, es una afirmación de que Cristo vive. Es una afirmación, una expresión de esperanza en su regreso. Pero además también es una voz de alarma para los que no creen en Él, porque les está diciendo, atentos, vengo pronto, tenéis que poneros a cuentas conmigo antes de que sea demasiado tarde, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Así que, querido amigo, amiga que me estás viendo, te lo digo con todo el amor que te tengo. Abre tu corazón a Jesús. Reconoce tus pecados, pídele perdón y reconócelo como Señor y Salvador de tu vida para que Él haga algo nuevo en ti, algo maravilloso que cambie, que transforme todo tu ser. Y es que Maranata, además de ser una esperanza gloriosa en su regreso y de ser una afirmación de su vida, es un llamamiento para nosotros como creyentes a servir y a velar. Y quiero ir concluyendo con esto. Maranata nos recuerda que somos llamados a servir y a velar. Es la enseñanza que nos dan, entre otras, la parábola de las 10 vírgenes que hemos nombrado hace un instante, o la parábola de los talentos, donde todo aquello que Dios nos ha dado debemos ponerlo al servicio del prójimo. Debemos servir al Señor llevando su palabra a toda criatura, como Él nos enseña y nos manda, pero también sirviendo al prójimo por amor, viviendo vidas que muestran el amor de Dios. Porque, ¿cómo dice la Biblia que el mundo reconocerá si somos hijos o hijas de Dios, si somos discípulos de Jesús? Por el amor que tenemos los unos por los otros. Esa es la marca, es la señal de un verdadero creyente. El amor incondicional, el amor que no espera nada a cambio, el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Pero además de servir al Señor, además de poner lo que Dios nos ha dado, los dones, los carismas, las capacidades, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos al servicio del Señor y de los demás, además debemos velar y guardar nuestras vidas en santidad mientras esperamos su regreso. Porque, ¿sabéis? No es fácil. Este cuerpo, esta naturaleza humana, le gusta pecar. A todos nos gusta pecar. A todos nos gusta ir en contra de lo que dice la Biblia. Y es fácil. Todos pecamos todos los días. Y si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por su amor, si no fuera por su gracia derramada cada día sobre nuestras vidas, haría mucho que hubiéramos sido consumidos, ¿verdad? Que hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. Pero dice la palabra que Él renueva su misericordia cada mañana. Porque como somos sus hijos, tenemos la libertad, tenemos el derecho de acercarnos a Él y confiadamente pedirle perdón cuando pecamos, sabiendo que Él nos perdonará. Debemos guardarnos en santidad. Este mundo, todo lo que este mundo ofrece es basura, es pecado. Todo lo que este mundo ofrece va en contra de la ley de Dios. Todo lo que este mundo nos ofrece lo hace para que nos rebelemos contra la santidad de Dios. Y aún siendo creyentes, hijos e hijas de Dios, que conocemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo, debemos guardarnos, debemos cubrirnos en amor, debemos ponernos la armadura del Espíritu, como nos habla el apóstol Pablo en sus epístolas, y caminar cada día en la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Debemos tomar para cada uno de nosotros la recomendación, la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es parte de nuestro llamado, esto es parte de nuestro servicio, predicar el Evangelio y servir a los que lo necesitan. Y el apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de su retorno, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Maranata, el Señor viene. Ven, Señor Jesús. Una expresión, una afirmación, una proclamación de que Cristo vive. Maranata, una expresión de su regreso y de la esperanza que produce en nuestros corazones. Maranata, un llamamiento a servir y a velar. Queridos hermanos, hermanas, amigos, esta pandemia que está sufriendo no solo España, sino gran parte del mundo, nos recuerda una vez más nuestra fragilidad como seres humanos. Nos recuerda que tarde o temprano todos vamos a morir.
Unos más mayores, otros más jóvenes, unos de ancianos, otros de edad adulta, unos por enfermedad, otros por un accidente, otros de muerte natural, pero todos, aquí no se va a quedar nadie. Esta pandemia nos recuerda que todo aquello que está escrito en la palabra se va cumpliendo. Ya gran parte se ha cumplido y nadie lo puede negar. Y también que lo que queda por cumplir pronto se cumplirá. Que Jesús viene pronto. Que el Señor viene pronto. No sabemos del día ni la hora. No nos interesa el día y la hora. Tenemos en la Escritura base suficiente como para estar seguros, sea cual sea el día y sea cual sea la hora. Pero yo quiero dejarte con estas palabras. Prepárate. Prepárate. Provee de aceite para tu lámpara. Asegúrate de que tu lámpara tiene aceite para esperar y recibir al Señor. Hermano, hermana, cristiano, creyente, discípulo de Jesús, alégrate, alégrate, porque pronto veremos a Jesús cara a cara. Y a ti que tal vez me escuchas y aún no te has arrepentido, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Jesús quiere salvarte y quiere que vivas eternamente con Él. Pero debes arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por ellos, confesárselos a Dios, abrirle tu corazón y reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces hallarás la vida eterna y la tranquilidad, la seguridad de que pase lo que pase, si permaneces fiel, cuando Jesús venga, te irás con Él para toda la eternidad. El mundo está llegando a la conclusión de sus días. Y pueden ser días, pueden ser semanas, meses, tal vez algunos años. Pero yo soy un convencido de que no serán muchos. Las señales nos hablan y confirman la Escritura. Ahora, no vamos a poner fechas, porque Jesús nos dijo que no lo hiciéramos. No vamos a amedrentarnos ni a asustarnos, porque sabemos que para aquellos que hemos confiado y creído en Él, nuestra vida está segura. Pero quiero orar por ti, que tal vez has conocido al Señor y, como decía Elías hace un rato, has empezado fuerte con el primer amor y de repente, por circunstancias, te has dejado llevar y no tienes la certeza de que todo esté a cuentas con Dios. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti, creyente, que caminas firme en el Señor y que no desmayas para que el Señor renueve tus fuerzas, porque vendrán días y tiempos difíciles, aún más difíciles los que estamos atravesando, y el Señor quiere estar a nuestro lado. Y quiero orar por ti, hombre, mujer, joven, que aún no te has arrepentido, que crees que no necesitas el perdón de Dios. Yo quiero pedirle a Dios que abra tu corazón y que abra tu entendimiento, porque cuando estemos en el cielo no te quiero echar de menos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que esta palabra que hemos compartido con amor, Señor, con muchísimo amor por ti, por tu iglesia y por este mundo, que esta palabra que hemos compartido con autoridad, la que tú nos das, Señor, pero también con temor y temblor, porque sabemos que tú vienes pronto y queremos estar preparados para recibirte. Esta palabra, Señor, pueda penetrar en cada corazón, en cada vida, en cada mente, Señor. Abre los corazones y las mentes para que sean recibidas con gozo, con fe, y produzca salvación y vida eterna. Ayuda, Señor, a encontrar el camino que te acerca, que nos acerca al Padre. Oro por mis hermanos, fortalécelos en esta hora, Señor. Fortalécelos en esta hora y para todo lo que vendrá. Aquellos que estén alejados de ti, acércalos de nuevo, atráelos con cuerdas de amor. Y el que te esté dando la espalda, Señor, ten misericordia de él. Toca su corazón, toca su vida y sálvalo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y como oraban nuestros primeros hermanos, y ha orado la Iglesia durante más de 2000 años, oramos hoy también. Maranata, ven, Señor Jesús. Sí, ven pronto. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues quiero daros las gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra. No nos vamos a despedir todavía. Creo que es bueno que antes de terminar esta reunión podamos adorar al Señor durante unos instantes más y confiar en que lo que Él nos ha hablado se hará carne en nosotros para dar mucho fruto y fruto abundante. Que Dios os bendiga.
Cada atmosfera suficiente aceite para que nos habla. Vivo en la esperanza de poderte ver. Siquiera sueño me hace decaer. Sé que tu regreso no puede ser. Vivo cada día. Stavo a punto di scendere. Si bloccava 40 volte, vedevo, sentivo, dico, questo è il nemico. Ogni volta che usavi una parola in arameo, sera? Ogni volta che usavi la parola volevi El dire móvil se bloqueaba. il nome? Pero te estabas dando wifi. Usa un datos también. Claro, no, es que el wifi aquí estos días va fatal. Usa tu móvil, Karina, tú.